Aún con la evidencia que se tiene sobre deficiencias de micronutrientes, algunos países siguen discutiendo si fortificar o no es la mejor opción. La fortificación ha mostrado que es costo efectiva. Lo que se busca es encontrar formas más biodisponibles, particularmente minerales, es decir, que nuestro cuerpo las pueda absorber mejor. México es uno de esos pocos países que tiene datos a nivel nacional, pero por supuesto que la industria juega un rol importante, ¿no? Bienvenidos a un episodio más de The Food Tech Podcast. Mi nombre es Ingrid Cubas y me da mucho gusto recibir como nuestro primer invitado del día a Juan Bárcena. Gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Para ir rompiendo un poquito el hielo, quería que nos pudieras contar, por favor, después de tanto tiempo que tienes de trayectoria profesional, que nos compartieras de tu trabajo de micronutrientes. ¿Qué es lo que te sigue sorprendiendo de todo lo que podemos encontrar en este ámbito? Sí. Mira, para ser muy honesto, algo que me sorprende es que aún con la evidencia que se tiene sobre deficiencias de micronutrientes, porque esto no lo venimos hablando desde hace 5 años, venimos hablando de deficiencias desde hace 30 años, 40 años, incluso la fortificación de alimentos viene como una necesidad para cubrir estas deficiencias. Aún con la evidencia que hay que la fortificación de alimentos es una intervención nutricional costo efectiva, aún sabiendo que las deficiencias tienen un costo importante en la salud y le cuestan a los países, hoy todavía algunos países siguen discutiendo si fortificar o no es la mejor opción. No vemos todavía avances con algunas deficiencias que están saliendo o que han aparecido en los últimos, yo diría, los últimos 10, 15 años. Entonces creo que vamos lentos, yo creo, con la evidencia y que creo que deberíamos de actuar, que lo venimos diciendo desde hace tiempo. Hay que actuar y siempre queda en buenas intenciones y no lo hacemos. Sí, ahora sí que es algo urgente, ¿no? Súper apremiante poder urgente. Tener algo al respecto. Y justo para que podamos abordar cuáles son estas deficiencias de micronutrientes, ¿cuáles dirías que son las más críticas que encontramos en la región de América Latina? Sí, ese es otro tema interesante porque en general los países no invierten en realizar encuestas para medir cuál es el estatus nutricional de la población. Sin embargo, yo diría que México afortunadamente es uno de los países que tiene datos a nivel nacional, Brasil es otro, pero digamos que con la evidencia que tenemos tanto de ingestas de alimentos, podríamos decir de manera general, la anemia sigue siendo un problema de salud pública, la vitamina D es una deficiencia importante, no solo en América Latina, es en el mundo. Zinc sigue siendo también un problema en algunas regiones, el calcio, el magnesio, vitamina A, y bueno, ahí podríamos seguir con otros, ¿no? Y justo todo esto que mencionas, o sea, todas estas deficiencias ayudarían sobre todo a prevenir también enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuáles serían las que podrían como apoyar más? Sí, y ese es el tema, ¿no? Hoy los alimentos no son tan ricos como lo eran o lo que consumían nuestros abuelos, ¿no? El calentamiento global impacta también la calidad de los alimentos. Hoy vivimos con un estilo de vida completamente distinto, vivimos con mucho estrés en el tráfico, la contaminación, expuestos a diferentes elementos que generan un estrés en nuestro cuerpo. Sabemos que el problema de sobrepeso y obesidad es grave en México. ¿Y qué hacen los micronutrientes? Bueno, básicamente los micronutrientes son los que se encargan de regular nuestros procesos metabólicos, ayudan a convertir los macronutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas en energía, reducen, ayudan, algunas vitaminas son antioxidantes, problemas de salud cardiovascular, también los micronutrientes ayudan en temas de salud cardiovascular, salud ósea. O sea, realmente, pues básicamente los micronutrientes son los que se encargan de regular nuestros procesos metabólicos. Sí, son esenciales, o sea, no solamente ayudan a prevenir enfermedades, los necesitamos día con día. Exacto, y eso es bien importante, eso que dices, esenciales. ¿Y qué significa esenciales? Que nuestro cuerpo no los sintetiza, es decir, nosotros los necesitamos de consumir a través de alimentos que sean nutrimentalmente densos, ricos en nutrientes, o a través de la suplementación. Y ahí también es súper importante que no sea algo que hagamos como por nuestra propia cuenta, ¿no? Sino que venga acompañado de una asesoría como bien dirigida. Sí,
Yo creo que al final hay distintas maneras de adquirir los micronutrientes, ¿no? Uno es la fortificación mandatoria, que básicamente el objetivo es fortificación masiva, es decir, tratar de llegar a toda la población, incluso aquella que no tiene acceso a hacerse análisis para ver cómo es su estatus de micronutrientes, población que no tiene incluso acceso a frutas y verduras porque no les alcanza el dinero. Tenemos la fortificación voluntaria, que es lo que actualmente hace la industria de alimentos, y lo que tú mencionas, la suplementación, cuando tú quieres mejorar o prevenir alguna o realizas alguna actividad que considere, sí, un nutriólogo, un especialista, que tú deberías de recibir o de tener una ingesta mayor de algún micronutriente en particular. Y en cuestión de innovaciones, ¿qué es lo que encontramos en el horizonte, sobre todo en el ámbito de la fortificación? Sí, mira, yo creo que en términos de innovación, la fortificación ha mostrado que es costo efectiva, ¿no? Yo creo que, y yo lo veo, lo que se busca es encontrar formas más biodisponibles, particularmente minerales, es decir, que nuestro cuerpo las pueda absorber mejor, formas que no interactúen con la matriz alimentaria, es decir, que si tú agregas, por ejemplo, hierro a algún alimento no se ponga verde o que no dé un sabor como a hierro, exacto. Yo creo que en ese sentido es en lo que está trabajando la industria. Y otro aspecto también importante es que sean accesibles, ¿no? Yo que amo la salud pública, de repente encontramos ingredientes que son espectaculares, pero que cuando tú los quieres poner a un alimento, por ejemplo, canasta básica, que es un alimento barato y que tiene que ser barato porque va para población que no tiene acceso a otros alimentos, pues los ingredientes tienen que ser también baratos, ¿no? Yo creo que ese quizá es uno también de los grandes retos, es cómo mejoramos estos minerales, pero también cómo los hacemos accesibles para toda la población. Y al mismo tiempo la disponibilidad, ¿no? Que algunas veces no llega a haber como suficiente para suplir la demanda que llega a haber en el mercado. Sí, también. O sea, yo creo que ese es otro tema, ¿no? La calidad de los ingredientes, ¿no? Hay que cuidar mucho siempre que cuando se fortifica el grado. Uno asumiría que la calidad debe ser siempre grado alimenticio, pero de nuevo, siempre sí hay que cuidar que la calidad de estos ingredientes pues cumplan los requerimientos mínimos para consumo humano y de nuevo, ¿no? Que sí sean biodisponibles. Si se trata de hablar de regulación, ¿de qué manera nos podría justo ayudar, como facilitar y no frenar este consumo de micronutrientes? Esa la voy a contestar en dos partes. Una es, y lo mencionaba, ¿no? Yo creo que la autoridad, el gobierno debe de cuidar que cuando se implementa una política pública de fortificación se lleve a cabo, ¿no? Muchas veces, y lo vemos, yo te puedo decir, con por ejemplo, la fortificación de la harina de maíz. Las industrias grandes están monitoreadas, agregan los micronutrientes y esa harina que se produce contiene los micronutrientes. Pero encontramos en el país muchos molinos que ellos producen su propia harina y no se fortifica. Entonces, ahí es importante que cuando se implementa una política, el monitoreo sea para todos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una, lo que te mencioné anteriormente, la calidad, tienen que ser premezclas de micronutrientes que cumplan con los requerimientos mínimos para consumo humano. Y si nos vamos, esto yo lo diría más hacia la parte de fortificación mandatoria, si nos vamos hacia la fortificación voluntaria, y esa fue una de las discusiones que se tuvo cuando el etiquetado frontal hay un término que se llama asimetría de la información. Entiendo yo que el gobierno buscó con los sellos proveer de información al consumidor sobre si el producto es alto en calorías, grasas, azúcares, y está bien. Pero también el consumidor tiene derecho a saber si ese alimento, además de contener estos macronutrientes o si es alto en energía, también tiene derecho a saber si el alimento contiene micronutrientes o contiene un plus, ¿no? Si está en el cuadro nutrimental, si el consumidor voltea el producto, va a poder ver que contiene micronutrientes o algún otro ingrediente que sea funcional. Pero si hablamos en esta parte de, ok, si tú en el panel frontal pones que el producto es alto en algo, pues también el consumidor debería tener derecho a saber que también, además de
si es alto en energía o contiene edulcorantes. El consumidor tiene derecho a saber también si el producto tiene vitaminas, si tiene minerales, si tiene fibra o si tiene proteína, ¿no? Y creo que esa parte, pues evidentemente, y es normal, probablemente no incentiva a la industria a fortificar. Es decir, ¿por qué fortificar si yo no lo puedo comunicar, ¿no? Claro. Entonces creo que yo lo diría así, en la parte de la fortificación mandatoria y en la parte de la fortificación voluntaria, esta es algo que yo creo que sigue siendo un reto. Quedaría mucho también por hacer respecto a temas de concienciación, ¿no? Como Sí. desde el ámbito educativo, que la gente entienda también cómo leer, cómo interpretar toda esa parte del etiquetado y las tablas nutricionales. Sí, ese es otro de los grandes retos. Tenemos que enseñarnos a leer las etiquetas. Nos falta mucho todavía ahí en tomarnos un poquito de tiempo y voltear la etiqueta y ver qué es lo que contiene. Yo diría que las mamás son las que son un poco más conscientes de lo que les dan a sus hijos, sí voltean un poquito a ver más las etiquetas, pero yo creo que todavía hay un camino por recorrer. Y para ir reforzando esta parte como de todas las situaciones que necesitamos para ir mejorando el panorama, ¿cuál sería el rol que jugaría el gobierno y también la academia para lograr esta parte educativa que mencionábamos y que llegue como a una mayor población, evitando que haya malnutrición? Sí, sí. Yo creo que es básico, ¿no? La academia generando la evidencia, mostrando dónde están las deficiencias, que yo puedo decir, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública, que te lo decía, México es uno de esos pocos países que tiene datos a nivel nacional. Ahí está la evidencia. El gobierno, bueno, implementando políticas de salud pública que ayuden a reducir estas deficiencias, pero por supuesto que la industria juega un rol importante, ¿no? Al final del día son ellos los que van a producir los alimentos, son ellos los que tienen los canales de distribución. Entonces, son piezas que están ahí perfectamente alineadas, que creo yo que uno de los grandes retos es que se sienten los tres con este deseo de reducir las deficiencias y ir trabajando en cómo puede ser una política pública que se pueda realizar, que sea viable, exactamente. Sí, es cara a 2030, o si ya pensamos en unos años adelante, que ya tampoco falta mucho, ¿cómo visualizas esta disponibilidad del acceso a los micronutrientes esenciales? ¿Cambiaría algo? ¿Estaríamos mejor, a lo mejor en una forma más crítica? Sí. Bueno, la realidad es que el tema del acceso a alimentos saludables o nutrimentalmente densos, yo veo que no ha mejorado, las estadísticas lo dicen. El tema del sobrepeso y la obesidad sigue incrementando. Yo creo que todavía, o mi sueño sería ver más alimentos de la canasta básica fortificados, poder darle estos alimentos a población que no tiene acceso a ellos. Quizá pensar en nuevas formas de fortificar el huevo, por ejemplo, fortificar el huevo con vitamina D, eso podría ser. Y ya hay estudios que muestran que sí, tú puedes fortificar el huevo y que una intervención con huevo fortificado con vitamina D mejora el estatus de vitamina D en población. Entonces yo creo que ese es mi sueño, además de ver los alimentos que, digamos, ya conocemos, la harina de maíz, la harina de trigo, la sal, el azúcar, el aceite, buscar otras formas de fortificar para llegar a más población. Este ejemplo que nos compartes sobre el huevo, ¿cómo se haría? Es interesante, ¿no? Porque lo que tú haces es, le das el alimento a la gallina, entonces la gallina lleva a través del proceso de la formación del huevo, en la yema se acumula la vitamina D. Es interesante y son formas diferentes, ¿no? Y que esta es una de las cosas por las cuales la fortificación mandatoria es tan exitosa. No cambia los hábitos alimenticios de la población, o sea, la población sigue consumiendo huevo, un huevo más rico en micronutrimentos. Entonces lo que haces es mejorar la ingesta sin tener que pedirle al consumidor que tenga que hacer algo diferente. Sí, está súper bien, es totalmente familiar el proceso que seguiría. Exacto. Y por último, si tuviéramos que darle algún mensaje a los tomadores de decisiones, a las personas que están involucradas en el sector, para que consideren mucho más la inclusión de micronutrientes, ¿cuál sería?
que no le tengan miedo a fortificar. O sea, los niveles de seguridad en términos de micronutrimentos en general son muy amplios. Yo creo que hay una gama, hay una oportunidad grande todavía de fortificar más alimentos, de buscar nuevas matrices alimentarias, las actuales, agregar más micronutrimentos y buscar mejorar la salud y reducir las deficiencias de micronutrimentos que ya tenemos documentadas en México. Pues muchísimas gracias por esta charla. Eres siempre recibido en este espacio y esperamos volver a platicar muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.